Aplaudimos esta hermosa iniciativa de hacer una semana de oración especial para nuestro servicio para Dios. Y es una alegría poder compartir con ustedes de estos temas. Cuando nos invitan a eventos como este, pues no lo miramos solamente como una parte de nuestro trabajo, lo miramos también como una oportunidad que Dios nos da de orar, de estudiar temas, de buscar inspiración y motivación para seguir sirviendo al Señor. Así que les agradecemos porque nos permiten en esta semana, así como ustedes lo están haciendo desde sus hogares, nosotros desde el nuestro, sacar un tiempo también para orar y reflexionar acerca del tema del servicio. Y es un privilegio llegar a sus hogares. Y para hablar de nuestro tema, hoy vamos a hablar de ármate para servir. Jesús dio instrucciones específicas a sus discípulos y vamos a hablar precisamente de esas instrucciones que nos arman, que nos empoderan para poder servirle. Ahora, el texto que vamos a considerar con ustedes hace parte de una de las últimas instrucciones que Jesús le dio a los discípulos antes de irse al cielo. Bueno, también antes de su muerte. Estaba por irse. El Señor estaba ya terminando el curso que había preparado para sus discípulos. Y en esa parte dramática de la historia de Pedro, Jesús le dice a Pedro que no cantará el gallo hoy antes que tú me niegues 3 veces. Ustedes conocen la historia. Inmediatamente sucede eso, ¿verdad? Que Pedro dice que con él irá hacia la muerte. Entonces el Señor, en el capítulo 22 de Lucas, a partir del versículo 34, introduce un tema un poco diferente, pero relacionado con el servicio. Y me encanta esto que sucede aquí, porque el Señor sabe que va a partir. Y al saber que va a partir, no quiere dejar a sus hijos desprovistos de las instrucciones necesarias para un buen servicio. Entonces, como todo buen padre, como todo buen amigo, como todo buen líder, les dice, mire, ahora, ¿recuerdan cuando los envié a predicar? Les dije, vayan sin bolsa. Pero ahora, en este momento, les voy a dar nuevas instrucciones. Y aquí lo vemos. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, no, Señor, no nos faltó nada. Y Él les dijo, bueno, ahora las instrucciones son diferentes, porque la situación es diferente. El que tiene bolsa, tómela. Y también lleve la alforja. Y me gusta porque dice, y el que no tiene espada, pues preferible venda su capa, pero compre una espada. Y luego dijo, porque es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fui contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y entonces cuando Jesús está hablando, uno de ellos dice, Señor, aquí hay 2 espadas. Y Él les dijo, basta. Me llama la atención ahora este texto, porque primero, como Cecilia dijo, los manda sin nada, vayan sin nada. Ahora les dice lleven todo, y en la lista anterior, Cecilia, no le dice que lleven espadas. No. Pero ahora les dice compren una. Y entonces ellos cándidamente le dicen, Señor, aquí hay 2 espadas. Yo no sé cuál de ellos sería, ¿no? Yo me atrevo a decir que de pronto fue Pedro, ¿no? Pero ellos le dicen, aquí tenemos 2 espadas. Ahora, el Señor sabe que el trabajo de ahora en adelante será duro, será más peligroso y tendrán muchas dificultades. Por lo tanto, los está equipando, y dentro de ese equipamiento le dice, espada, lleva una espada. Y me parece que es un buen tema para hablarlo precisamente en estos momentos y en esta semana que vamos a hablar del servicio. ¿Por qué? Porque la lucha que viene es grande y Él quiere que nosotros, sus discípulos, no vayamos desprovistos de todo lo que necesitamos para poder tener un buen servicio. Ahora, ¿de qué espada estaba hablando Jesús? ¿De una espada literal con la que yo puedo? Hoy tendría que decirme, bueno, llévate un revólver o llévate, quién sabe, una arma muy potente. Pero no era de eso. Muchas clases de espadas hay grandes, hay pequeñas, hay cuchillos. Bueno, pero mi pregunta es, ¿tú te atreves a pelear por Cristo con
un cuchillo con un revólver, Porque con una espada. el cuchillo del que habla ahí Cecilia, hay muchos cuchillos en la Biblia, ¿no? Ah. El cuchillo del que está hablando la palabra ahí, la palabra del cuchillo que aparece ahí es de un cuchillito pequeño. No era grande, no era una espada grandota, ¿no? Ahora, a mí me llama la atención algo. ¿Andaban los discípulos armados? Bueno, el cuchillo que llevaban ahí era pequeño, me imagino que lo llevaban escondido. Sabía Jesús que ellos andaban armados, y no solamente uno, y tenían dos. Y como tú dices, Cecilia, ¿te atreves tú a pelear por Cristo armado de un cuchillito pequeñito? Y es cierto, en la época de Jesús todo el mundo andaba con un cuchillito, aún hasta las mujeres, porque era útil para muchas cosas. Para muchas cosas servía, entre esos para defenderse, ¿no? Pero también para cortar, para muchas cosas ellos lo iban a necesitar. Parece que el Señor les estaba diciendo que esto, la espada o ese cuchillo, era indispensable para cada una de las actividades de su vida, de lo que ellos iban a hacer. Yo sé que ustedes están pensando que no es un cuchillo literal. No era un cuchillo literal, pero ellos se fueron por un cuchillo literal. Miren, yo recuerdo, Cecilia, cuando mi papá era pastor por allá en un distrito en el campo, éramos nosotros niños, escuchamos que un hermano, que era anciano, andaba armado con un revólver. Y entonces en esa época eran escasos las armas, ¿no? Y nosotros de niños, cuando íbamos a la iglesia, nos poníamos a mirar a ver dónde llevaba el hermano el arma. En el cinto, él cargaba una mochila ahí, entonces no sabíamos si lo llevaba o no, y siempre tuvimos la duda, ¿será que un hermano armado a la iglesia? Cuando yo me hice pastor un día, el hermano fue a visitar a mi papá, ya él se había retirado y todo, mi papá también, y lo fue a visitar, y cuando se fue, almorzó en la casa, yo le dije, papi, yo siempre tuve esta inquietud, el hermano tal, decían que él iba armado y tú eras el pastor y tú no le decías nada. Entonces mi papá se quedó así y me dijo, sí, yo un día le pregunté, le dije, hermano fulano, ¿verdad que usted viene armado? Y él me dijo, sí, pero no, llevo el revólver sin balas. Bueno, no había peligro que le disparara a alguien, pero por lo menos metía miedo. Yo me imagino, Cecilia, que todo lo que ese hermano proponía en la junta había que aprobarlo. Ahora, ¿será ese el arma que el Señor quiere que sus discípulos lleven? Pero me gusta la comparación que él hace, porque dice, en el servicio Dios nos dota de todo lo que necesitamos. Y vuelvo al punto del cuchillo, Pedro, porque me sucedió algo, no sé si tú lo recuerdas. Estábamos viajando y una amiga me había regalado una de esas navajas multiusos, que tiene navajita, destapador, muchas cosas. Y yo siempre la cargaba en el bolso, porque como estábamos viajando por diferentes países, y por diferentes lugares, sobre todo me servía para pelar las naranjas, para partir las manzanas, a veces pan, y bueno, muchas cosas. Pero un día fuimos, ¿te acuerdas?, a visitar las Naciones Unidas, el edificio, y yo ni me acordaba que tenía esa navajita guardada dentro de mi bolso. Cuando de repente algo sonó y me apartaron, qué susto me di yo. Y bueno, y me llevaron para allá con la navaja. Yo dije, ay, Señor, la pusieron presa unas horas. No, unos minutos. ¿En qué lío me he metido? Pero de pronto viene alguien y era un hombre griego y me dijo, no se preocupe, yo entiendo, porque los latinos somos así, nos gusta tener algo multiusos para poder usarlo en cualquier necesidad. Se la voy a dejar guardada aquí y a la salida se la devuelvo. Me llamó la atención eso, y cuando estábamos con Pedro hablando de este tema, yo pensaba, ¿será que la espada de la que habla allí es nuestra Biblia? Y que esa Biblia tiene multitud de usos, es como esa navaja que tiene para todos los usos, y para todo lo que la necesitemos, allí encontraremos solución a nuestras dificultades. Claro que sí, yo estoy seguro que todos sabemos que no era un arma literal. El Señor, a través del apóstol Pablo, nos invita a tomar toda la armadura de Dios, toda. Y ahí dice cuáles son el yelmo, el escudo. Y entonces nos dice, toma toda la armadura para que podáis resistir el día malo. Y luego, ya al final de la admonición dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios. ¿Estaba Jesús hablando de esa espada a los discípulos, Cecilia? Claro que sí. Y miren que hace énfasis en decir, mira, hay muchas armas y puedes usar muchas, escudo y todo lo demás, pero te voy a decir, si necesitas dejar las otras, ¿qué no puedes llevar? No puedes dejar de llevar el yelmo de la salvación y la espada, que no es otra que la palabra de Dios. Ahora, esta es la única arma de todas que es ofensiva, porque las otras es para defendernos, ¿verdad? Si ponemos un escudo, pues nos defendemos, el yelmo, todo lo que llevaba un soldado para defenderse. Pero la espada es ¿para qué? Además, para defendernos y es ofensiva también. O sea que yo puedo herir a otras Por eso personas. la palabra es comparada así en el libro de Hebreos, que es como una espada. La Biblia es comparada con una espada. ¿De cuántos filos, Cecilia? De dos filos, porque penetra hasta lo más profundo del alma, ¿no? Partir el alma. Y yo sé que muchos de ustedes han experimentado esto, que personas muy duras que ustedes jamás pensaron que iban a estar en la iglesia o que iban a pertenecer a una congregación cristiana, de pronto ustedes ven que esta espada llega hasta lo más profundo de su alma. Aplicaciones, hermanas y hermanos que nos escuchan. Miren, el Señor, preparando a los discípulos, les dijo, lleven una espada. ¿Cuánto más nosotros? La Biblia, ahora en este tiempo, debe ser más que nunca nuestra guía. Una guía para llevar a los pecadores a Cristo Jesús, para alejarlos de las tinieblas. Elena G. de White, en El Deseado de todas las gentes, comentando el poder de la palabra, Cecilia, dice que la palabra de Dios recibida en el alma amolda los pensamientos y entra en el desarrollo del carácter. Y esta, mi espada multiuso de doble filos, me dice que mirando constantemente a Jesús a través de los ojos de la fe, ¿y dónde lo miro constantemente? Aquí. Entonces seremos, Pedro, fortalecidos. Y más, dice, Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos. Y es cierto, cada vez que yo leo aquí en mi espada, y aunque vuelva a repetir mi lectura, yo encuentro cada vez una nueva arma, algo nuevo que llega a mi mente y a mi corazón. Y sigue diciendo, hallarán que Cristo es el Salvador personal. Lleven la espada, le dijo a los discípulos. Lleven la espada, lleven mi palabra y ahí mostrarán a Jesús como el Salvador personal. Y luego dice, a medida que se alimenten de su palabra, hallarán que es espíritu y es ¿qué cosa? Una vida también. Y sigue diciendo, y toma ese cuchillito, esa espada que te di, esa multiusos, y entonces tú puedes con ella cortar y sacar esa naturaleza terrenal. Y ahora una nueva naturaleza estará en tu vida. ¿Y de dónde la tomamos? De aquí, la vida de Cristo. Cortamos lo que no está bien y ahora está lo nuevo. El Espíritu Santo entonces ahora viene como un yelmo y sana esa herida y nos da un corazón que nuevo, consuela nuestra vida y aún más tiene tanto poder mi espada que transforma mi vida. Hermanos y hermanas, armadas para servir, armadas con la palabra, armadas con Jesús. Jesús se iba a ir, les iba a encomendar terminar la tarea, que era peligrosa. Les dice, lleven una espada. A la hora de servir, no vayan desarmados, vayan armados de mi palabra. Y cuando venga el enemigo, defiéndanse siempre con un así dice Jehová, así como yo lo hice. Los discípulos que habían oído las palabras de Jesús, Cecilia, de viva voz, ellos podían relatarle a los demás y hablar no sus palabras, sino servir como Cristo había servido aquí. Y un día, unos días después de este episodio, ellos fueron encarcelados, las primeras veces que fueron encarcelados. ¿Por qué? Porque estaban predicando la palabra de Cristo Jesús. Y cuando a ellos los apresaron,
predicaron un poderoso sermón que aparece en el libro de el capítulo 4 de Hechos, versículo 12. Y ese sermón en resumen dice, Cecilia, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y qué respondieron ellos, Cecilia, en el versículo siguiente? Y entonces ellos, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, preguntaban y decían y se maravillaban y encontraban que habían estado con Jesús. Para terminar, hermanas, les invitamos a que hagan de esta espada, de la palabra, el alimento de cada día, para que cuando las personas las vean, digan, estas personas van armadas de Cristo Jesús, van en su vida, reflejan a Cristo Jesús. Y una tarea vamos a dejar cada día que hablemos con ustedes. La tarea de hoy es buscar la Biblia. Si la llevan en el celular, maravilloso. Pero buscar la Biblia hoy y tenerla cerca de tal manera que yo saque un momento fuera del normal para leer algo de la palabra de Dios. Para buscar algo nuevo de la palabra de Dios que me hable al corazón. Y cuando me lleno de la palabra, estaré mejor preparado para servir. Iré armado de la palabra para compartir con otros. Amén. Amén.